con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Hoy quiero empezar este programa con una frase preciosa del padre Rodrigo Molina. Santa María es la reina de la naturaleza y de la gracia. Es hermosura, esplendor del encanto sobrenatural, una perfecta creación divina. El Espíritu Santo la hizo a su semejanza, comunicándole su más precioso e íntimo Dios. E íntimo don, el don de la atracción, de agradar, de gustar, para entregar y dar, para entregarse y darse. El don de acercar, crear cercanía, y el don de la generosidad. Por eso es Nuestra Señora del Encuentro con Dios. En este mes de octubre, estoy pensando en la Santísima Virgen. En este mes de octubre no queremos terminar este mes del Rosario sin recordar con más intensidad a la Madre de la Vida. Por eso en este programa El Amor Crea, Solo el Amor Crea, dedicado a la vida y a la familia, queremos hoy hacer un homenaje a la Madre de la Vida, a la Santísima Virgen, la que creyó, la que confió, la que se dejó hacer y se hace cargo de todas nuestras debilidades con tal de llevarnos al encuentro de los encuentros con Cristo. A propósito de este encuentro, el pasado 1 de junio en Brasilia tuvimos la dicha de asistir a la coronación canónica de la patrona de nuestra productora de radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Una verdadera confirmación eclesial cuando la Iglesia dice, sí, esta imagen ha llevado a muchas personas al encuentro con Dios. Por eso, una de las razones también para que haya sido coronada canónicamente. Y para profundizar en este maravilloso encuentro y en este día tan especial, tenemos como invitado a un sacerdote lleno de María, el padre Francisco Javier Maía Colado. El padre es licenciado en Teología Dogmática con especialidad en Teología Histórica e Investigaciones Mariológicas. El padre también ha sido profesor de Teología Dogmática en varios seminarios. Bueno, padre, de verdad muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Para nosotras es un honor, una alegría poder tener a quien tanto nos ha enseñado a amar a Nuestra Señora del Encuentro con Dios en este programa. Bienvenido, padre. Sí, muchas gracias. Gracias por invitarme. Padre, entremos ya en materia. ¿Cómo nace esta preciosa advocación de Nuestra Señora del Encuentro con Dios? Bien, esta advocación nace, por así decirlo, por la confluencia de dos sacerdotes que por su lado, cada uno de ellos, estaba profundizando y llevando, digamos, la expansión de la devoción a la Virgen Santísima, ¿no? Por un lado estaba el padre Rodrigo Molina, que en sus predicaciones hablaba mucho de la Virgen como el lugar del encuentro con Dios o la que nos llevaba al encuentro con Dios, ¿no? Y luego también el sacerdote español, el padre Rodrigo Molina también es español, de Ciudad Real, don Luis Gallego, el padre Luis Gallego, que él tuvo como una intuición, siendo seminarista, de la presencia de la Virgen Santísima en ese trance final de la muerte que asiste al moribundo para, en ese momento definitivo, llevarlo al encuentro con Dios, ¿no? Entonces, hubo una conjunción, Dios unió estas dos vías, un sacerdote y del otro, sobre el año 93, 94, 95, en que se entrecruzaron varias cartas para poner rostro a esa idea preciosa de que María nos lleva al encuentro con Dios.
Ujú. Creo que don Luis también iba a perder a su padre o algo así cuando se acoge de esta manera a la Virgen, ¿no, padre? Sí, así es. Em, Fue la muerte de su padre, siendo el seminarista, lo que lo iluminó. Bueno, el Espíritu Santo, la Virgen Nuestra Claro. Señora, pues puso en su corazón esa idea de que en ese momento cumbre, cuando ya el hombre va a entregar su alma al Señor, y es el momento clave donde pues somos juzgados y de alguna Ujú. manera pues o premiados o castigados. Claro. Pues tenemos una abogada, él vio como la Virgen Santísima, a la que su padre tanto quería, a la que tanto rezó, estaba interviniendo activamente para que él tuviese el final feliz, ¿no?, de la salvación. Y con viveza pues sintió que Sí. María Santísima estaba ahí para ese momento, ¿no? Sí, padre. Padre, ¿qué queremos decir cuando decimos que la Santísima Virgen nos lleva a ese encuentro con Dios? Bueno, es el término encuentro, que es muy bonito, y creo que en la segunda mitad del siglo XX pues se ha difundido mucho en ámbitos filosóficos, teológicos, que tiene su origen en la filosofía precisamente del encuentro o del diálogo, que nació después de la Primera Guerra Mundial. Esa conflagración que trajo tanta destrucción, pues hizo pensar a algunos filósofos que el hombre no está hecho para destruirse, sino está hecho para un encuentro entre los mismos hombres, ¿no? Para una unión, una comunión. Y esta unión entre mi yo y el tú del hermano, pues la definieron con el término encuentro. Creo que fue un descubrimiento feliz, ¿no? Ujú. Estoy pensando en Martin Buber, alemán, sobre todo judío alemán. Y esto generó que otros muchos filósofos, algunos católicos, que también influyeron pues en Karol Wojtyła, ¿no?, luego Juan Pablo II, asumiesen ese término para decir, bueno, estamos llamados a la unión, a la comunión entre nosotros, pero ante todo a la unión y a la comunión con Dios. Estamos llamados a ese encuentro con Dios, que no es una unión accidental, una unión, por así decirlo, superficial, ligera, sino es una unión profunda, ¿no?, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Entonces, este término, encuentro, nos lleva a meter el yo propio en el tú del otro, un poco a desaparecer uno para nacer en la persona del hermano, para romper todos los egoísmos y vivir la generosidad, el amor, ¿no?, del darse, del don. Entonces, cuando hablamos de encuentro con Dios, hablamos de ese Dios nace en mí, y Dios vive en mí y yo vivo en Dios, ¿no?, por así decirlo. Entonces, la Virgen Santísima aparece para unirnos con Dios. En el Evangelio aparece en varios lugares esta función mariana. Entonces es muy hermoso porque no se trata de una unión incidental, casual, superficial, como a veces son nuestras relaciones, sino algo más profundo. Ella nos mete en el corazón de Dios. Incluso lo hermoso es que ya no aparece, ¿no?, porque a veces nos pueden criticar a los católicos que le damos un realce excesivo a la Virgentísima, un lugar protagonista, quitándoselo a Dios. Y no, ella lo que quiere es pues hundirnos, meternos en el corazón de Dios, aunque ella no aparezca, ¿no?
Así es, padre. Y ese encuentro, usted ha dado de una conferencia preciosa, realmente una conferencia magistral en Brasil. Y yo recuerdo, padre, que usted hablaba de, bueno, citando a varios autores también, que ese encuentro se acentúa realmente o se hace como válido en la fe, ¿no? Porque hoy hablamos mucho de encuentros y está muy de moda de alguna manera como sí, estar en el otro, estar haciendo muchas actividades para los demás, pero me parece que un prerequisito es ese creer, ¿no, padre? Parte del encuentro sustancial es la fe, ¿no? Así es. No, así es. El Papa Benedicto XVI, que había antes reflexionado mucho y escrito sobre la cuestión del encuentro con Dios, en la encíclica, su primera encíclica Deus Caritas define el ser cristiano, es decir, a lo que nos lleva la fe, como dice, no se empieza a ser cristiano, sino por un encuentro con un acontecimiento, una persona que da un nuevo horizonte a la vida y una nueva orientación. Entonces, la fe es el encontrarse con Jesús, ¿no? Es decir, el meterse en la persona de Jesús o dejar que Jesús entre en mi vida y la cambie totalmente. Entonces, cuando descubro la maravillosa excelencia de la persona de nuestro Señor, entonces dejo que su palabra sea mi guía, sea la luz de mi vida, ¿no? Entonces, y también Papa Francisco en la encíclica, también su primera encíclica sobre la fe, Lumen Fidei, pues define la fe como encuentro. Entonces, ese es el encuentro sublime, el de la fe que nos llevará a la esperanza, nos llevará al amor con Dios, ¿no? Y es el encuentro de los encuentros, digamos, porque es Dios, es Jesús, el Dios encarnado, cuando me encuentro con Él, el que va a dar un nuevo horizonte a mi existencia. Yo pensando ahora que lo oigo hablar, padre, pues qué bonito, porque nuestros medios de comunicación justo lo que vemos es esa mirada maternal de la Virgen, y como usted nos decía antes pues a veces la gente piensa que los católicos quizá tenemos una devoción ya como un poco fantasiosa o exagerada a la Santísima Virgen, y sin embargo para un mundo tan difícil, tan desposeído de esperanza, tan arrebatado del dolor, pues cuando uno ve la imagen de Nuestra Señora del Encuentro, esa mirada maternal, cercana, tan cercana, pues realmente pensamos que acierto el del Espíritu Santo a través de esta vocación, porque lejos de mostrarnos un rostro quizá duro, nos lleva a la cercanía, ¿no? Nos lleva a ese encuentro con Jesús. Es como la manera maternal de decir, bueno, no hay manera de que conozcas a mi hijo, ven, yo te llevo al encuentro de los encuentros, ¿no? Y creo que también ella es como el punto de partida. Creo que no hay corazón blando que se resista a esa mirada tan hermosa, y que pueda decir, bueno, yo no voy al encuentro de Jesús así de regañadientes, ¿no, padre? Así es. Digamos, Dios nos ha dado una madre porque ha querido llevarnos a Él a través de la dulzura y la ternura maternal. Entonces, ella no es un estorbo, sino una facilitadora, una promotora de este encuentro con Jesús. Lo ha querido Él. Y ya el mismo hecho, como resaltan los santos padres desde los primeros tiempos, ¿no? Y basados en la Sagrada Escritura, Dios ha querido nacer a través de una madre, ha querido hacerse presente, ha querido hacerse camino, ha querido hacerse encuentro con nosotros a través de la Virgen Santísima, ¿no? Y quiere en ella, digamos, desplegar toda su misericordia para que a través de ella lleguemos a Dios. Es
el ejemplo de las bodas de Caná. Vemos una situación crítica, comprometida de los que están festejando la boda, sobre todo los que estaban, digamos, con la responsabilidad de proveer el alimento, la comida y todo eso. La gente sencilla, ¿no? Como dice el santo padre Alberto Hurtado, que la Virgen estaba en la cocina, estaba con los sirvientes, presenció esa necesidad y actúa para ponerlos en el encuentro con el gran proveedor de todo, que es Jesús. Y se pone en medio, como dice Juan Pablo II en la Redentoris Mater, entre el hijo necesitado, los sirvientes, los de la boda, y el hijo poderoso y misericordioso a la vez, que es Jesús, ¿no? Y entonces actúa no para darse ella protagonismo, sino para unir a los que no tienen con el que tiene. Entonces inmediatamente le dice: haced lo que los diga, ¿no? La última palabra de la Virgen en el Evangelio es ponernos en ese encuentro con Jesús, y es un encuentro que los sirvientes lo van a traducir en obediencia, en docilidad, en fidelidad, y verán el milagro de los milagros, ¿no? Entonces, pues así actúa la Santísima Virgen. Luego también vemos cuando los magos llegan al pesebre, pues encuentran al niño con María, así lo indica el evangelista, ¿no? Entonces ella no es una figura, por así decirlo, que yo puedo prescindir de ella, prescindible, ¿no? Sino que es necesaria porque Dios así lo ha querido, ¿no? Es necesaria para encontrarnos con su niño, con el niño Jesús. Lo mismo los pastores. Entonces es toda una sinfonía de encuentros con Jesús en la presencia de la Virgen, ¿no? Y en esa sencillez, pero también en esa contundencia. Sí, padre, dígame. Sí, no, quiero decir que sin ella arrogarse nada propio, sin ella absorber protagonismo, sino desaparecer, digamos, como el aire que nos rodea, ¿no? Que nos llena de oxígeno, pero no lo vemos, no le damos como importancia. La humildad, ¿no, padre? Porque es el hacer, no es el singularizarse, el quizá esconderse, sino el siempre estar buscando. Tendría que tener la Virgen Santísima un temperamento maravilloso y perfecto de solo estar siempre en el otro, ¿no? Para captarla hasta las necesidades más mínimas y darle solución realmente. Así es. Hubo una época, bueno, actualmente también, en la que varios teólogos, mariólogos, quizás muy sensibles a lo que opinaban los teólogos protestantes, o incluso teólogos católicos, que podían restarle, por ejemplo, importancia a la mediación de Jesús o a la mediación del Espíritu Santo, ¿no? Pero santos, y yo considero teólogos muy notables, como también reconoce Juan Pablo II, como San Luis María Guillén de Montfort o San Maximiliano María Kolbe, pues nos presentaban una identidad entre unión entre la Virgen Santísima y el Espíritu Santo, y cómo el Espíritu Santo obra a través de la Virgen Santísima, y ese Espíritu Santo que es la humildad divina, por así decirlo, y que opera, pero digamos en el casi anonimato, eso mismo lo transmite a la Virgen Santísima. Incluso en la iconografía oriental de los católicos, pues Asia Menor, etcétera, y Grecia, pues consideraban que la Virgen Santísima era la visibilización del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pues, este Espíritu Santo humilde obra a través de María en su esposa, en su templo, en su santuario, que es ella, ¿no? Sí, así es, padre. Y bueno, hemos visto dos hechos del Evangelio, pero también, padre, hay otras figuras de en la Sagrada Escritura que nos muestran ese encuentro con Dios, y una que me encanta, como lo cuenta usted muchas veces, como lo explica, es
la tienda del encuentro? Sí, sí. Hay varias prefiguraciones de la Virgen Santísima en el Antiguo Testamento que vienen siendo destacadas por los santos padres, teólogos, hombres de fe, ¿no? Y una de ellas es la tienda del encuentro, que aparece en el libro del Éxodo, ¿no? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto por obra del Señor, ¿no? Y en todo ese peregrinar por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, pues Dios les va enseñando, hay una pedagogía divina y se inicia todo lo relativo al culto a Dios, a la adoración a Dios a través de signos, de palabras. Entonces Dios los va enseñando y ya les va dando, pues digamos, todos los elementos principales, iniciales, de lo que luego será la liturgia no católica. Entonces, y ellos que eran peregrinos necesitaban un lugar para dar ese culto a Dios. Y ese lugar será la tienda del encuentro, ¿no? Que también llaman tabernáculo, santuario, tiene varias palabras, términos hebreos, ¿no? Para designarlo. Entonces, esa tienda del encuentro era el lugar donde descendía la nube era la presencia de Dios, descendía la nube y Moisés hablaba con Dios como un hombre habla con su amigo en la tienda del encuentro, ¿no? Entonces, esa tienda del encuentro, que también, bueno, en varios lugares aparece de una u otra manera, pero ya en el capítulo 40, ya al final, pues se escenifica el descenso de la nube sobre la tienda del encuentro. Y curiosamente, cuando el arcángel San Gabriel le dice a la Santísima Virgen en la Anunciación, después que ella pregunta cómo será esto, pues no conozco varón, es decir, ella era virgen y Dios le inspiró ser siempre virgen, ¿no? Entonces ella decía, bueno, Dios me ha inspirado esto, ¿cómo va a ser? Y entonces el arcángel San Gabriel le explica pues cómo será la obra divina en ella, y emplea ese mismo término en griego, del descenso de la nube sobre la tienda del encuentro será el descenso del Espíritu Santo sobre ella misma, ¿no? Entonces hay un paralelo que es innegable y es ella la que va a ser el lugar de la presencia divina, lo que los también judíos consideraban la Shekinah, ¿no? Esa presencia fuerte de Dios, donde hace unión, comunión, como un amigo con otro amigo, y es en María Santísima, ¿no? Dios se va a hacer carne, se hace carne, pone su morada, pone su tienda entre nosotros. Esa tienda es la carne de María y pues hace unión con nosotros. Esa separación que trajo el pecado tan terrible va a ser de alguna manera como destruida la separación y restituida la unión en la encarnación que tendrá lugar en la carne de nuestra Madre bendita la Virgen. Precioso, Padre, realmente sí, diga, le corté, perdón. No, quiero decir, pues para mí es un texto, para muchos también teólogos eminentes, ¿no? En los que yo me amparo. Yo soy muy pequeñito, ¿no? Comparado con ellos, pero estas personas de gran altura intelectual y de gran fe, porque es importante que un teólogo tenga fe, viva la fe, la sienta de corazón, pues han descubierto esta maravilla de la tienda del encuentro con Dios como prefiguración de la Virgen Santísima, como lugar del encuentro con Dios. Y luego, Padre, también yo añado los sencillos de corazón, ¿no? Porque cuando usted lo explica, y bueno, una persona con una inteligencia sencilla, pero es que de verdad se llega uno de regocijo al pensar que desde el Antiguo Testamento el Señor ya nos estaba preparando
pues evidentemente para la plenitud de los tiempos, pero con una madre. Y qué consuelo, Padre, Sí, hoy en día tener una madre tan al alcance, ¿no? Para tanta gente que necesita. sí, ciertamente mm, que es el Dios que conoce al hombre, conoce nuestra debilidad Mm, y nuestra fragilidad, y no nos abandonó a nuestra suerte. Nuestra suerte era, pues eso, ujú, por así decirlo, la condenación eterna. Entonces quiere unirnos a Él a través de un corazón materno, de su corazón inmaculado, anunciado también, por ejemplo, en Fátima, ¿no? Entonces, ese será el lugar del encuentro con Dios, de modo concreto para nosotros, el amor de una madre, la persona de una madre, el encuentro con ella. Eh, Como decía el Padre Molina, lo que más necesitamos, los pequeños, los débiles, pues eso, no es el terror, no es el palo, el golpe, sino la caricia, la mirada de una madre, ¿no? Pues este es el lugar donde Dios se va a hacer presente para nosotros, así es, una Padre. madre. Justamente ahora que lo oí hablar, me acordaba que el 21 de octubre celebramos a Santa Laura Montoya y fíjese que después de tantos años de luchar ella y de entrar mucha gente a intentar tratar con los indígenas y civilizarlos, ella llega a decir en una frase que el Señor se vale de lo débil de la humanidad, que es la ternura y la misericordia para convertir a esos indígenas y que por eso la llevó a ella, que era una mujer. Pues no es lo mismo, pero haciendo un símil, realmente la Virgen es eso, ternura y misericordia. Padre, vamos a hacer una Sí. brevísima pausa, si le parece, y ya regresamos en un momento. Muy bien. Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Bueno, regresamos a Solo el Amor Crea y con un invitado muy especial, el Padre Francisco Javier Maía Colao, con quien estamos hablando de nuestra patrona, de esa Virgen Santísima que nos mira con ternura, que nos lleva al encuentro con Dios. Una advocación que viene justo en unos momentos en que el mundo está mirando para otro lado y ella se hace la encontradiza, porque por más resistencia que pongamos, pues ante la imagen de la Virgen, esa mirada maternal, esa mirada de cercanía, vuelvo y digo, no hay corazón noble que se resista. Bueno, Padre, ya descendiendo un poquito hemos hecho un brevísimo como recorrido por la Sagrada Escritura y podríamos hacer mucho más, pero bueno, el programa es corto. Pero ya descendiendo a nuestra cotidianidad, ¿cómo describiría usted ese proceso del encuentro con Dios en cada alma? Sí. Claro, el hombre ha sido creado para amar y ser amado, ¿no? Como decía, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Y ese amar y ser amado es un encuentro con otra persona. Y el amor pleno es el amor de Dios, ¿no? Entonces, pues en el día a día, nuestro encuentro con Dios, nuestro amor a Dios, se va a verificar, pues, en todo aquello, en lo que hacemos, que de alguna manera nos una con el Señor, lo simple, no hace falta
pues elevaciones místicas ni arrobos, ¿no? Sino lo que la Virgen Santísima les enseñó a los niños de Fátima, y antes también el ángel, ¿no? De todo cuanto podáis, pues haced un sacrificio. Y cuando hagáis sacrificios, decid: Jesús es por tu amor, por la conversión de los pecadores, para desagraviar el corazón inmaculado de María, ¿no? Entonces, yo transformo mi vida normal en actos de amor que son encuentros con la Virgen Santísima. Ella es la que lo inspira, aunque no parezca, como antes decíamos. Nos vamos a dar cuenta de cuánta influencia ha tenido en nosotros, pero en lo secreto, en lo oculto, en la discreción, ¿no? Entonces, ahí podemos llegar a vivir, pues, este encuentro con Dios en el día a día, ¿no? Nuestra oración, eso ya es un encuentro con Dios. Es la mejor definición de la oración, el encuentro con Dios, ¿no? El hablar con Dios, porque los filósofos del encuentro designaban el diálogo como el encuentro, ¿no? Entonces, el hablar con el otro, el dejar que el otro me hable, ¿no? Pues ya en la oración cotidiana vivimos ya este encuentro. No, yo quiero como subrayar que no es el encuentro superficial, que no es la coincidencia, el encuentro de dos personas. Hay como dos piedras que están ahí juntas, ¿no? Sino es cuando yo me meto en la persona del otro, ¿no? El mejor antídoto contra el egoísmo es el encuentro. Primero el encuentro con Dios. Desde el encuentro con Dios, el encuentro con los hermanos, ¿no? Como también decía el padre Molina, no ames a tu hermano con tu corazón, ámalo con el corazón de Jesús, con el corazón de María, ¿no? Entonces, digamos, en el día a día, cuando voy a trabajar, cuando estoy con la familia, cuando haga la actividad que haga, pues si tengo esta visión de que todo es un encuentro con los hermanos, pero con el previo encuentro con Dios, con la Virgen Santísima, que es la que nos lleva al encuentro, este mundo sería diferente, ¿no? Estamos rezando hoy por la paz. Nos asusta y nos duele, pues que hayan esos conflictos en Ucrania, en Tierra Santa, en tantos lugares que no se mencionan, ¿no? Curiosamente, el remedio es un encuentro con Dios, que luego se lleve a cabo en el encuentro con los hermanos, pero no esta diplomacia superficial, que muchas veces pues son tratados y convenios políticos muy egoístas y utilitaristas, sino cuando yo me hundo en el hermano, en su necesidad, en su problema, ¿no? E intento resolverlo desde lo profundo, como hace la Santísima Virgen María. Por eso tantas apariciones marianas que quieren llevar a eso, al encuentro con Dios, a que el hombre sea un encuentro con Dios en el encuentro con el hermano. No sé si me estoy explicando, pero creo que es un programa de vida y una filosofía maravillosa que cambiaría muchas cosas en el mundo. La Santísima Virgen María le dice a los niños de Fátima, a mí me llama mucho la atención, que hay en una de las apariciones, les dice, recen porque hay muchas almas que se van al infierno porque no hay quien rece y se sacrifique por ellas. No les dice a los pecadores, vayan y recen, que se van a convertir, se van a condenar si no se convierten. Bueno, no. Le dice a los niños. Es decir, nosotros, ¿por qué les digo esto, Padre? Porque a veces buscamos en el egoísmo como esa paz que nos vende hoy tanto todo el concepto, por ejemplo, toda la nueva era, todas esas técnicas de relajación mental, que en el fondo cada vez nos piden más y más cosas. Hace poco teníamos como invitado al programa a un convertido que era ya una persona muy adelantada en todo esto de la nueva era, y me impresionó como contaba que en un momento de haciendo una de estas cosas de yoga o de Reiki,
pues cierra los ojos para meterse en la meditación esa trascendental y ve a la Virgen de Luján. Y la Virgen se aparece y le cae una de la piedra que llevaba colgada. Y digo yo, bueno, pues esto es porque un alma probablemente estaba rezando por él, o rezó, o en algún momento. Pero es impresionante cómo el mundo de hoy fomenta el egoísmo, y la Santísima Virgen, cuando usted nos está explicando, el encuentro es salir de sí, ¿no? A la necesidad del otro. Exactamente. Muy bonito lo que comenta de los niños de Fátima, que la Virgen Santísima los coloca en su objetivo, ¿no? Digamos, en la crisis, en la tragedia del hermano. Ellos ya no vivían para ellos mismos, sino contemplaban a los pecadores que iban al infierno, contemplaban a los que morían en la guerra, contemplaban a todos los demás. Incluso cuando ellos eran maltratados, no se sentían como ofendidos y despertaban en ellos ánimos de venganza, sino voy a pedir por la conversión de esta persona, voy a pedir por ti, voy a rezar por ti, ¿no? Entonces, ciertamente que esta es una clave de salvación para todos, el buscar que los demás se encuentren con Dios, ¿no? Y a través de la oración y del sacrificio, que en definitiva pues eso está orientado a ese encuentro con Dios, ¿no? Es muy bonito el ejemplo que puso antes, y es cierto, o sea, cuántas personas en medio, por así decirlo, de la compañía del diablo, se encuentran con Dios a través de otras personas generosas que no piensan en ellas y que invierten su tiempo, su dinero, su sacrificio para los demás, ¿no? Así es, Padre. Bueno, Padre, y ahora quería preguntarle un poquito, porque usted de alguna manera ha materializado esta idea del Padre Molina, no solamente en la oración, en la profundización de toda la historia de Nuestra Señora del Encuentro, sino que también le ha dado forma. Y de alguna manera hemos, no solamente con los medios de comunicación, sino con otras plataformas, intentando poner algo de revolución del encuentro en este mundo. Cuéntenos un poquito cómo se va materializando esta devoción. Bueno, sí, a través de sacerdotes, hermanas, laicos, pues se busca como llevar estas olas de amor materno hacia el mundo entero, ¿no? El reinado de María, por ejemplo, bueno, y existen muchos otros movimientos marianos a lo largo de toda la geografía del planeta Tierra, ¿no? Pero me centro en este reinado de María, que surgió hace años, antes tenía otro nombre, y invitaba a que la gente empezase rezando las 3 Ave Marías, el rosario, a que se consagrase a Nuestra Señora, esa consagración a la Virgen de San Luis María Guillén de Montfort, que ya digo, hay otros movimientos muy beneméritos, excelentes, que están promoviendo lo mismo. Yo pienso que esta es la sinfonía del Espíritu Santo, ¿no? La convergencia que busca esto. Bueno, yo me centro y ver como multitud de personas que rezaban las 3 Ave Marías, a veces hasta por egoísmo, pues yo quiero salvarme, o que yo que sé, ayuda a mi familia, la Virgen me dé salud, me dé trabajo, arregle pues situaciones problemáticas en las que me encuentro, y empezaban rezando las 3 Ave Marías, luego continuaban rezando el rosario y al final acababan confesándose y llevando una vida católica coherente, ¿no? Bueno, pues se buscaba la difusión de María, la difusión del encuentro con Nuestra Señora para llevar el encuentro con Dios, ¿no? O sea, estoy hablando de miles y millones de personas, incluso obispos, cardenales, que se incluyeron en esta iniciativa
del reinado de María, y que buscaba unir corazones en la Santísima Virgen para, de alguna manera no, como objetivo principal, llevar a Dios, ir al encuentro con Dios, ¿no? Y pues además, como usted también ha mencionado, por los medios de comunicación, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, lo que sé, la productora, los diferentes canales, pues hundiéndose en el corazón inmaculado de María, quieren ser irradiación de Jesús, ¿no?, por el mundo entero, ¿no? Entonces, y llevar a las parroquias también este movimiento, a todos los centros pastorales, a todas las almas, ¿no? Para que a través de María puedan tener una experiencia viva, íntima de Dios, ¿no? Que es lo clave en nuestras existencias, que este encuentro tiene una gradualidad, ¿no? Hay un primer encuentro que tiene que ir creciendo, como la misma santidad, ¿no? O sea, no es un encuentro, como dije antes, periférico, sino que me lleve a ser santo, ¿no? A vivir la voluntad de Dios, a vivir el desprendimiento de lo mundano, de todo aquello que me separa de Dios, de todo aquello que me seduce y que me arrebata lo principal, que es pues la vida de virtud, la vida de la gracia, ¿no? Entonces, y luego también, por ejemplo, la Virgen Santísima en Fátima pidió la devoción de los primeros sábados de mes, ¿no? Que es algo como muy sencillo, pero que yo he visto esas transformaciones, digamos, impresionantes, a través de decir, bueno, voy a hacer los primeros sábados, sí. Un poco porque me invitan, otro poco por, bueno, que me dé suerte. Parece que esa palabrita que sí. es un poco engañosa, ¿verdad? Pero, y entonces, pues como con esos primeros sábados, familias enteras han encontrado a Dios. ¿Tiene usted alguna anécdota en mente, padre, ahora? Bueno, hay una que suelo traer mucho a colación porque me impactó directamente, ¿no? Un primo que estaba estudiando cine, la carrera de cine, y luego se estaba relacionando pues con cineastas, la verdad, pues hombres que no tienen a Dios, ¿no? No digo ahora nombres, pero que incluso son famosos y han hecho cine muy malo, ¿no? Sé que su padre estaba muy preocupado por él, porque podía descarrilarse de una manera irreparable, y bueno, pues le animó a hacer los 5 primeros sábados. Él, como quería mucho a su papá, hizo los 5 primeros sábados, pero tampoco es que llevó una vida muy diferente en principio, ¿no? Dios determinó para él un buen día, cuando estaba ya en la frontera del éxito en el mundo artístico, y le iban a dar un contrato como actor cuantioso y con un papel protagónico, y en ese momento tiene un accidente mortal enfrente de la capilla de la Virgen de Fátima, la única capilla de la ciudad. Y poquito antes se había confesado y entonces en ese momento su papá, que tenía digamos contacto con la hermana Lucía de Fátima, la vidente, hoy venerable hermana Lucía, un poco la que transmitió todo el mensaje de Fátima, la que, digamos, hablaba con la Virgen y transmitía el mensaje, pues era amiga personal del papá de este chico, y le llama preocupado: mi hijo ha muerto en estas circunstancias, temo por su condenación eterna. Claro. Y la hermana Lucía le dijo: la Virgen lo ha salvado. Y los 5 primeros sábados, ¿no? Qué hermoso. Y bueno, también hay muchos casos donde los 5 primeros sábados, pues de
una vida mediocre ha llevado a personas a una vida fervorosa, de maridos, por así decirlo, pues, que no eran fieles o que llevaban una vida disoluta o que estaban atrapados por el alcohol, pues que cambian, aunque muy a regañadientes hacían los primeros sábados, 5 primeros sábados, pero esto les transformó por completo sin buscarlo directamente, pero ella interviene. Nuestra Madre bendita, Dios le ha dado un poder inmenso a su amor, y ya, como decíamos antes, en la discreción, no como en la violencia sino suavemente, como la brisa que recibió el profeta Elías en el Oreto, ¿no? Eso, padre, porque a veces, por ejemplo, dentro de las condiciones para los 5 primeros sábados de mes, que se dice rápido, pero la Santísima Virgen nos promete asistirnos en el momento de la muerte. Si realmente pudiéramos captar el significado de la promesa, los haríamos, vamos todos de cabeza. Pero bueno, nos cuesta mucho la confesión. Decir, Dios mío, y ahora me tengo que confesar, y cómo voy a hacer, ni siquiera sé, y el examen de conciencia, y contarle a un sacerdote, y bueno, y hay con todo lo que hay. Y sin embargo, padre, bueno, usted como sacerdote, por supuesto, como director de almas, pues conocerá mucho mejor, pero uno de fuera también ve como la Virgen, una vez que esa persona se abre a su amor maternal, le allana el camino. O sea, todo lo que antes parecía imposible, pues se hace fácil, ¿no? Sí, así es. Yo he tenido varias experiencias en Fátima, precisamente, con peregrinaciones, y de personas que iban por pura casualidad, o porque era una peregrinación que intentábamos hacer lo más económico posible, incluso en buenos hoteles, etcétera. Y había personas que iban y yo, pues mira, me interesa, digo, no me lo creo que sea una peregrinación a Fátima tantos días, en tal hotel. Iban por eso, digo, bueno, me sale más barato ir a la peregrinación que estar en mi casa, ¿no? Y llegaban a la peregrinación. Recuerdo un caso que me lo contó, bueno, varios, pero una persona muy impactada, se burlaba de todo el fervor mariano, de todo lo que era Fátima, y dijo, voy a ir a la capeliña a reírme de esos que van por ahí de rodillas, que me parece, digamos, estrafalario y no sé, un fanatismo que no tiene nombre, ¿no? Y cuando llega allí, para reírse, dice, escuché en mi corazón una voz profunda, femenina, que me dice, ¿por qué no comulgas? ¿No? ¿Por qué no vas a la misa? Pero atención, como me dice, pero hay que confesarse. Y ella misma, esta persona dijo, no, pero para comulgar hay que confesarse. Llevaba años y años, era resistente a la confesión, no quería saber nada, le parecía un engaño, y casi desesperada, esta persona me lo contaba, ella busca un confesor, y yo, ¿dónde busco yo ahora un confesor? Porque no tenía ni idea de cómo funcionaba aquello. Y gracias a Dios se rompió la vergüenza de pedir un confesor, alguien que hablaba español, a los portugueses, ingleses, o lo que sea, pero insistió, dio con un confesor, hizo una confesión de toda su vida, y me decía, padre, desde entonces todo ha cambiado. El pecado es un peso que uno lleva dentro, que le hace un daño sordo, terribilísimo. Y cuando uno recibe una luz como la que me dio a mí la Virgen Santísima, entonces uno anhela como quien se quiere quitar de encima una enfermedad o un peso insoportable o algo que le está aplastando, triturando, ¿no? Entonces, pues la Virgen intervino para que se quitase ese peso de encima y la sonrisa de verdad, la felicidad de verdad, el gozo de verdad volviese a su alma. Sí, así es, padre. Ahora pensaba que cuánta gente quisiera quitarse ese peso de encima, ¿no? Todas estas técnicas que hay ahora de relajación, de tantas cosas que pululan, pues en realidad es gente que no ha podido encontrarse con Dios, porque ahí es donde realmente se pueden descargar todos los pesos
y como decía un santo que ahora no me acuerdo, no sé si era el obispo de los agrarios abandonados, que todo lo que hay de pesado se deshace en el sagrario, ¿no? Y realmente es esto, es como llegar a donde Jesús y decirle, pero hace falta personas que, y bueno, padre, usted como confesor sabrá que por más de que pues nosotras podamos allanar algunos caminos, pues donde realmente se resuelven los problemas, donde empieza la conversión auténtica, es a través de una buena confesión sacramental. Y por eso la Santísima Virgen en los primeros sábados nos pide pues la confesión y después pues una comunión reparadora. Pero fíjese que a veces pues eso, los últimos eran los primeros, ¿no? Usted nos contaba el caso de su primo, tantos casos que siguen, que de pronto uno dice, pero si es que este iba por un camino tremendo, se encuentra con la Virgen y le transforma todo y ahora resulta que se va al cielo tan contento antes que todos. Sí. Pero es lo que quiere. Es la misericordia de Dios, o como dice alguno, el sentido del humor de Dios, bueno, dándole una buena orientación, ¿no? Dios así lo quiere. Ocurrió como el buen ladrón. El buen ladrón, pues no es que fuese una buena persona, era un ladrón, era un delincuente, por así decirlo, ¿no? Pero es muy bonito, tuvo un encuentro personal con Jesús. Y yo digo, y presente en el Calvario estaba María Santísima, y en ese encuentro personal con Jesús se deja invadir por su misericordia y él queda transformado, convencido de Jesús, y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Es decir, buen ladrón, ¿cómo llegar al cielo en 3 horas, ¿no? En este sentido, cuando él reconoce su pecado, lo arroja en el corazón de Jesús para que sea quemado, y cuando Jesús entra en el cielo, se lleva con él, como dice San Juan Crisóstomo, se lleva con él un ladrón, ¿no? Entonces, es muy bonito, o sea, si supiésemos la alegría y la paz que da al corazón, la confesión, el dejar que nuestros pecados sean quemados en el corazón de Jesús, en el corazón de María, que también aparece con llamas, el corazón inmaculado de María de Fátima. Así es. Padre, nos quedan 3 minutitos, un poco menos, pero yo quería, porque claro, no hemos contado brevísimamente qué significa que Nuestra Señora del Encuentro con Dios haya sido coronada canónicamente. Bueno, la coronación viene a ser como la cima, la cúspide de un reconocimiento por parte del pueblo fiel, los hijos de la Virgen Santísima, que esa advocación, esa imagen, pues ha hecho bien a las almas, ¿no? Ha penetrado, ha tenido un impacto positivo, materno, en las almas. Entonces, de alguna manera es como reconocer, y lo hace la Iglesia y lo hace con el obispo, ¿no?, el sucesor de los apóstoles. La Iglesia reconoce que esa advocación, esa figura de María con ese matiz de su advocación ha hecho bien a las almas. Es algo recomendable, es algo que debe ser conocido y extendido por las almas, por el pueblo de Dios. Entonces, digamos, es un gran reconocimiento por parte de la Iglesia de María y lo que significa esa advocación. Pues muchísimas gracias, Padre, de verdad se lo agradecemos de corazón, de primera mano. Hemos hecho un recorrido por nuestra preciosa advocación de Nuestra Señora del Encuentro. Nos despedimos por lo menos con una bendición muy cortita de su parte, Padre. Bueno, pues que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, y que queden dentro del corazón de María. Amén. Muchísimas gracias, Padre. A usted. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.